¿qué tal? Estamos celebrando el inicio de los 50 años del Concilio Vaticano II. Sí, mira, me gustaría decir una palabra acerca de lo que es la novedad del concilio en América Latina, de cómo se ha recibido este concilio en nuestro continente. Y a mi entender aquí hay algo muy importante y tiene que ver con que por primera vez, diríamos en 500 años, comienza a aparecer una iglesia auténticamente latinoamericana. Y esto fue posibilitado por el concilio, y no es menor. Y yo te diría que en pocas palabras esto tiene que ver con que por primera vez nuestra iglesia empieza a pensar por sí misma. Nosotros hemos dependido hace 500 años espiritual, eclesial y teológicamente de Europa. El concilio abrió la posibilidad y desde entonces en América Latina nuestra iglesia se ha parado con una identidad propia. No es que se pretenda desvincular de la iglesia universal, no tiene nada que ver con eso, pero sí ha crecido con una cierta autonomía y adultez. En la conferencia de Medellín del año 68, el concilio empieza el 62, el año 68 en Medellín, Colombia, los obispos de la época hacen lo mismo que hizo el concilio en Europa. Miren la realidad. Miren la realidad en el entendido que Dios se manifiesta en los acontecimientos, que está cambiando por dentro la historia. ¿Y qué es lo que ven? Ven un país, ven un continente en el cual hay mucha pobreza y que esa pobreza es consecuencia de la injusticia. Eso es lo que descubrieron nuestros obispos en nuestra realidad. En Roma el concilio descubrió que el tema era otro, que eran los grandes cambios que se estaban produciendo. Lo nuestro fue descubrir lo que estaba pasando desde el punto de vista sociopolítico, principalmente, porque hay muchas cosas. El concilio produce muchos cambios en América Latina, pero esto es lo más característico nuestro. Y nuestra iglesia, después en Puebla y las siguientes conferencias, van a formular la opción preferencial por los pobres. Y esto va a ser tremendamente típico nuestro. En los otros continentes, las otras iglesias nos reconocen a nosotros, los latinoamericanos, a la iglesia latinoamericana, por nuestra opción preferencial por los pobres. Eso ya pertenece a nuestra identidad. Y lo otro, que resulta muy interesante, es que en estos 50 años ha comenzado a aparecer como una realidad, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, una iglesia de los pobres. Cosa que estaba apenas insinuada en el concilio. Pero entre nosotros ha aparecido con bastante fuerza y yo creo que esto va a marcar la historia de nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo tiene una opción por los pobres y tiene una iglesia que quiere ser pobre. Es verdad que en estos 50 años también se han dado señales muy preocupantes de involución, de un querer volver a acentuar las diferencias entre sacerdotes y los laicos, en contra de la voluntad del concilio. El concilio lo que subraya es la semejanza en virtud del bautismo entre todos los miembros del pueblo de Dios. Hay que seguir por ahí. Y bueno, y lo último que creo que constituye a nuestra iglesia en una iglesia adulta es poder pensar por sí misma. Y en estos 50 años la iglesia latinoamericana ha desarrollado una teología propia, teología de la liberación, que se ha llamado en un comienzo, y en los años sucesivos distintas ramas de teología que están pensando nuestra propia realidad, lo que era indispensable. No se puede ser adulto sin pensar la propia experiencia de vida que uno está haciendo, y eso lo está haciendo nuestra iglesia, y eso creo yo es la mayor novedad que tiene el concilio entre nosotros. Una iglesia adulta que está haciéndose cargo de su propia realidad, evidentemente con todas las tentaciones de volver a la infancia que se dan. El ser adultos da miedo, a mucha gente le da miedo, y hay muchas presiones para volver a la infancia o para mantenernos en la infancia. Pero lo propio y más novedoso de este concilio extraordinario es que surge esta posibilidad de ser una iglesia auténticamente latinoamericana.